Capítulo 4. Consigue tu Biblia en la mezquita de Mosul. Creía que la torre inclinada de Pisa estaba en Italia. Shukri Hananiyak se protegió los ojos de la luz del sol y rió ante el minarete al-Hadda de la gran mezquita de Al-Nuri, en Mosul, Irak, que tiene casi 900 años de construido. Encorvado de una manera precaria, desde poco más arriba de la base hasta la punta, como si lo estuviera soplando continuamente un viento procedente del sur. De esta proyección de unos 46 metros de altura salían media docena de bandas de unas sombras un tanto diferentes de color crema en medio de la cegadora luz del sol, y terminaba en una cúpula que tenía el color de un hueso secado durante siglos bajo el sol del desierto. Durante al menos un minuto, Shukri se quedó allí contemplando la torre inclinada. «Esa cosa se parece a un plátano», dijo en voz alta, aunque no había nadie allí. Un imán pasaba por el lugar y, sin detenerse, se metió en la conversación que tenía Shukri consigo mismo, ofreciéndole una explicación que quizá fuera la que se le daba a todo el mundo. «El minarete se está inclinando ante el profeta Mahoma». ¿Hablará en serio? Shukri tuvo miedo de que hablara en serio y no quiso hacer más comentarios hasta que el hombre estuviera a una distancia segura de varios metros. «Me parece que esa es la peor excusa que he escuchado para un trabajo de arquitectura mal hecho», dijo entre dientes. Aunque esta fuera la primera vez que Shukri vio la legendaria torre, sabía que no sería la última. Estaba en Mosul con una encomienda. Hacía varias semanas que Dios le aseguró que su tiempo en su ciudad de origen, Faluya, terminó y le indicó con claridad que él y Khadija, su preciosa esposa, se mudarían a Mosul para llevar el mensaje de Dios a esa ciudad. Para el próximo mes tenía previsto recorrer la zona, orar por ella y ayunar en preparación de su mudada. A pesar del gozo que sentía ante un llamado tan explícito sobre lo que debía hacer en el futuro inmediato, Shukri también cargaba con la grave realidad de que esta nueva orientación traería consigo unas lecciones muy diferentes a las recibidas en la vida que dejaba tras sí. Solo unos años atrás, Shukri era la vida de cada fiesta. A pesar del terrorismo, de la guerra y de la violenta que era la vida en Faluya, Shukri mantenía la reputación de ser un comediante. «Nosotros, los iraquíes, estamos locos», dijo una vez conversando con un trabajador de una ONG que encontró en un café. «No nos gustaba vivir bajo Saddam Hussein, por supuesto, lo detestábamos, sin embargo hay que darle su mérito». Había orden, había reglas y había consecuencias en grande para todo el que violara sus normas y reglas. El recién llegado a Irak asintió y sonrió, divertido ante la sinceridad de Shukri. Encantado de encontrar audiencia, Shukri seguía hablando. «Eso lo necesitamos porque los iraquíes somos gente indisciplinada. Siempre lo hemos sido. Para serle muy sincero, creo que si borraran a Faluya del mapa, Irak sería un lugar mucho más seguro. Solo hace falta librarse de toda la gente que vive aquí. Yo lo debería saber. He estado en Faluya durante toda mi vida». Al trabajador de la ONG le pareció que Shukri hablaba más como un iraní que como un iraquí. Si sus opiniones tan demasiado sinceras no hacían reír a sus oyentes, Shukri sazonaba sus conversaciones con un arsenal aparentemente interminable de chistes políticos. Era adicto a la risa de las demás personas y la consideraba una clave para su propia supervivencia en medio de la infame vida que se llevaba en la vecina ciudad de Bagdad. Había otros que también valoraban su técnica de supervivencia. Shukri entablaba amistades al instante con todas las personas que conocía, y hasta su esposa se quedaba atónita ante los incontables conocidos que afirmaban ser amigos cercanos de su esposo. En un país donde los odios religiosos influyen sobre todos los segmentos de la sociedad, Shukri no odiaba a nadie, musulmán o cristiano, sunita o chiita, fundamentalista o secular. Se enorgullecía de ser capaz de trabar lazos de amistad con todo el mundo, y recibía entusiastas reseñas de sus compañeros. «Shukri, nunca he conocido a nadie como él.
Si alguna vez hubiera tenido una audiencia con Saddam Hussein, el dictador se habría tirado al suelo muerto de risa. Shukri podría ser un gran político, todo el mundo, y te digo que todo el mundo lo estima. El divertido iraquí mantenía su equilibrio en las cuestiones de tipo religioso al dar por sentado que Dios era irrelevante para él. En lo personal, la fe en Dios era un disparate. Al fin y al cabo, ¿qué beneficio le había proporcionado a su país? En lo que a Shukri respectaba, el Oriente Medio se mantenía en un estado de guerra continuo a causa de la religión. La fe era la que lo impulsaba a los mismos actos terroristas que hacían que la vida fuera tan insoportable. Hasta muchos de los asesinatos de Saddam Hussein se cometían en nombre de la religión, y la idea de que los iraquíes formaran una sola nación era una ilusión. Gracias a la gente de Dios, 3 culturas religiosas han destrozado todo intento de unión: los sunitas, los chiitas y los kurdos. Musulmanes matando musulmanes por miles habían infectado al que fuera el gran pueblo babilonio. Y para demostrar que, ¿cuáles eran los que seguían el Corán más al pie de la letra, o quienes amaban más al profeta Mahoma? Casi siente náuseas ante la idea. Shukri guardaba también sus verdaderas convicciones que durante 8 años convenció incluso a Khadija, que se hallaba entre los fieles. Ella, musulmana de corazón, por fin se le enfrentó un día a su esposo para decirle: «Tú ya no crees en el islamismo, ¿no es cierto?». Shukri no estaba muy seguro de haber creído jamás en él. Sin embargo, cuánta sombra de convicción pudo haber sentido, y los miles de amistades que esa convicción le permitía tener. Cambiaron una noche en casa de Omar. El buen amigo invitó a Shukri a su hogar, aunque Shukri hacía que conocía a Omar más tiempo del que podía recordar. Se dio cuenta de que nunca había visitado la casa de su amigo. En la suposición de que Omar reconociera la rara que era esa falta de hospitalidad, Shukri pensó que la única agenda consistía en una cena y unas horas de la noche con su familia. En cambio no fue así. Shukri le explicaría más tarde a varios nuevos amigos lo sucedido. Entré en su casa y me encontré con un par de docenas de personas sonrientes. «Omar», le pregunté, «¿de qué se trata esto?». Estaba muy seguro de que acababa de entrar en una reunión clandestina de oración. «Shukri, por favor, solo quédate unos minutos para que conozcas a mis amigos». A pesar de la súplica de Omar, mi instinto me decía que saliera tan rápido como entré. Sin embargo, aunque se me hacía nudos en el estómago, había algo que me detenía allí. He estado en mezquitas y hasta en algunas iglesias, donde la gente se limita a realizar las ceremonias exteriores de su religión. Les dedican un tiempo como los que marcan la tarjeta en el reloj de su trabajo. En cambio, lo que me detenía en la casa de Omar era que esas personas no fingían. Tal vez hubieran sido tontos de verdad para celebrar una reunión cristiana de oración en Faluya, pero lo cierto es que eran sinceros. Hacer esto les podía costar la vida. Nadie se arriesga a perder la vida por algo que no cree que sea real, así que me quedé. Nunca me había sentido tan estimado y bienvenido por un grupo de gente como me sentí en esa reunión de oración. Unas personas que ni siquiera conocía se interesaban por mi familia. ¿Cómo la estábamos pasando con toda la violencia que pone a nuestra ciudad en los titulares de las noticias una noche tras otra? ¿Qué necesitábamos? No obstante, ni uno solo me presionó para que me convirtiera en uno de ellos. Solo se interesaban en mí. No obstante, hubo uno que me empujó un poco más de la cuenta con una pregunta en particular. Si le pudieras pedir a Dios lo que quieras, ¿qué sería? Lo primero que pensé fue que no me sentía digno de pedirle nada a Dios, en especial porque ya no creía siquiera en su existencia. ¿Qué clase de insulto era ese? Sin embargo, la pregunta seguía sobre la mesa. «Shukri, no te pedimos que creas como nosotros. En cambio, si creyeras en Dios, ¿qué le pedirías?». Lo pensé por un minuto y después dije entre dientes lo mejor que me vino a la mente. Me imagino que si creyera en Dios y le pudiera pedir algo, le pediría que trajera la paz en Irak. El hombre asintió ante mi respuesta. La paz en Irak sería bien recibida por casi todo el mundo en el planeta.
Me hizo sentir bien que aprobara mi respuesta, pero entonces me lanzó otra versión de la pregunta. Shukri, es estupendo que quieras el bien de nuestro país, pero si le pudieras pedir algo para ti, ¿qué sería? Yo me pregunté si esto era algún tipo de prueba al estilo del genio de la lámpara que te concede 3 deseos, pero entonces me di cuenta de que me hablaba muy en serio. Me vino a la mente la respuesta sincera y le contesté con voz casi ahogada. Le pediría a Dios que me enseñara a orar como ustedes. Observé los rostros de las personas que me rodeaban y asentí. Eso es lo que le pediría. Después, todo lo que pude hacer fue quedarme mirando el suelo. Cuando volví a levantar la vista, todos los hombres y las mujeres que habían en la habitación tenían extendidas sus manos hacia mí y oraban con un fervor que no había oído nunca antes. Era como si en realidad pensaran que alguien les prestaba atención a sus oraciones. Y a mí también. En una nación donde se ha vuelto difícil creer en algo, ellos creían con todo el corazón que Dios respondería a mi petición. Mientras me rodeaban las lágrimas por las mejillas, las personas que estaban más cerca de mí pusieron las manos en los hombros. Cuando hicieron eso, solo me quebranté y sollocé. ¿Cuándo acabarán de orar? Y yo acabé de llorar. Noté algo notable de lo que me había dado cuenta al entrar. Había hombres y mujeres de procedencia musulmana y cristiana que oraban todos por mí. Y eso no parecía tener que ver nada en lo absoluto con la religión. Solo hablaban de Jesús. Esa noche, cuando llegué a casa, tenía muchas cosas que decirle a Khadija. —¿Khadija? Shukri se sentó con suavidad en el borde de la cama. —¿Todavía estás despierta? Mi querida Khadija, tenemos que hablar. Una delicada forma humana que estaba debajo de las sábanas se volvió hacia él. Sí, estoy despierta, pero Shukri, si ya es más de la medianoche, ¿no podríamos esperar hasta mañana? Shukri puso una amorosa mano sobre la curva de la cadera de su esposa. No, mi dulce esposa, no podemos. Por favor, solo una taza de té juntos y después podemos dormir. ¿Está bien? ¿Una taza? Una taza, pero primero me tienes que prometer que no me vas a decir que me he vuelto loco. Khadija se incorporó sobre un codo, levantó la cabeza hacia Shukri y sonrió. Lo intentaré. Ella siempre estaba lista para divertirse con las ocurrencias de su desenfadado esposo. Mientras Khadija se llevaba el té a los labios, Shukri bajó su taza y la miró a través de la mesa de la cocina. El resplandor de la luz de la cocina, a pocos metros de distancia, creaba unas sombras que aumentaban la profundidad de los ojos de ella. —Khadija, ¿estarías dispuesta a morir por Alá? La joven pestañeó y apartó la cabeza de la taza de la que estaba a punto de beber un sorbo. ¿Qué? No le pareció que el comediante de su esposo estuviera bromeando. Shukri frunció los labios, miró su té y después miró el rostro de Khadija. A ver, te voy a hacer la pregunta de una forma distinta. ¿Cómo sabes que el islamismo es verdadero? Khadija y Shukri estuvieron hablando mucho más allá de una sola taza de té. La luz del sol se coló por la ventana de la cocina y los encontró conversando todavía. La pregunta de Shukri liberó toda una oleada de interrogantes de Khadija. ¿Acaso piensas que el islamismo no es cierto? ¿De qué otra manera podríamos conocer la verdad si no es por medio del islamismo? ¿Dudas de Alá y de los imanes y del propio Corán? Cada vez Shukri le respondía de la mejor manera que podía hacerlo. A la luz de su experiencia en la reunión de oración cristiana, no estaba seguro de lo que significaba todo eso, pero su corazón le decía que había algo que valía la pena averiguar en lo que vio en la casa de Omar. Sin embargo, al amanecer, Khadija creía aún que la manera de hallar las respuestas no era un renunciado al islamismo, sino comprometiéndose más con él con la esperanza de alcanzar un nuevo nivel de comprensión. Por último, ambos esposos acordaron seguir un plan. Khadija le sugirió Shukri: yo tengo un Nuevo Testamento, leámoslo los dos juntos. Khadija contuvo la tentación de preguntarle dónde consiguió una Biblia cristiana y se limitó a aceptar la idea de Shukri. Además, los dos decidieron que iban a necesitar una discreción extrema. No le dirían nada en absoluto a nadie acerca de esta búsqueda de la verdad.
2 semanas más tarde, Khadija se unió a Shukri en la reunión de oración. Puesto que era la primera vez que asistía, una de las participantes le hizo una pregunta. Khadija, si le pudieras pedir a Dios lo que quisieras. Después de eso, Jesús comenzó a visitar la casa de los Hanishah. Una noche, al terminar de leer el Evangelio de Mateo con Shukri, Khadija vio en un sueño a Jesús resucitado de entre los muertos y vivo por completo. Y la noche después de leer el Evangelio de Juan, Jesús se le presentó a Shukri en un sueño como el buen pastor, y cada mañana, al cabo de esas visitas nocturnas, Shukri y Khadija descubrieron que ambos tenían exactamente el mismo sueño. Shukri a menudo le repetía la secuencia de los sucesos que sucedieron a continuación a quien quisiera escuchar su historia. Era yo y no Khadija el que dudaba de todo cuando se trataba de la religión, la fe y Dios. Consideraba la religión como una especie de veneno. Al fin y al cabo, bastaba mirar al Oriente Medio. Una vez más se está derrumbando porque la religión parece siempre buscar la manera de quedar bien con la política. Los resultados tienden a probar lo cierto que es el dicho que hay por aquí de que cuando mezclas la religión y la política, el resultado es la política, mala política, debo añadir. En cambio, Jesús no tenía nada que ver con los sistemas religiosos ni con la política. Él establecía su autoridad en los corazones de las personas cada vez que abría la boca. ¿Ustedes han oído que se dijo? Pero yo les digo, vaya, qué palabras tan magistrales. La gente nunca se saciaba con lo que él decía. Los líderes religiosos le temían y con toda razón. Es más, la primera vez que leí el Nuevo Testamento pensé que los fariseos eran musulmanes. Eran idénticos a nuestros jeques e imanes. Irak tiene la fama de ser uno de los países más corruptos en la región, y en ningún aspecto es esto más evidente que en nuestra religión. Como musulmanes se supone que no bebamos alcohol, por ejemplo. No obstante, en la mayoría de las bodas a las que asisto en Bagdad hay un bar. ¿Y cómo sucede esto? Esa es la parte divertida del asunto. Por un precio, un imán exonera esta norma islámica en particular. De repente está bien beber en esa ocasión. La gente se siente feliz y satisfecha, pero pueden ver la hipocresía que esto significa, al igual que la veía la gente real en los tiempos de Jesús. Durante años, el mundo sospechó que Saddam acumulaba armas de destrucción masiva, aunque nadie parece haber sido capaz de demostrarlo. Creo que tenía esas armas de destrucción masiva y las envió a Siria. Lo haya hecho o no, nos enfrentamos a una amenaza mucho mayor, a la que le doy el nombre de armas de engaño masivo. La religión, y en especial el islamismo, engaña a la gente al hacerle pensar que pueden tener una buena relación con Dios al guardar reglas y leyes. Por supuesto, esta idea viene directamente del enemigo. Su engaño causa más destrucción que las bombas, porque sus armas destruyen a la gente por la eternidad. Cuando Khadija y yo nos convertimos en seguidores de Jesús, supimos de inmediato que nos llamaron para llevarles el mensaje de la gracia y del perdón a los musulmanes. Oramos y ayunamos, preguntándole al Señor dónde Él nos quería enviar. En 30 días tuvimos nuestra respuesta. Vayan a Mosul. Es lo que sabíamos que nos decía Dios. Al principio estábamos entusiasmados solo por tener una clara orientación. Entonces comenzamos a entender la realidad de nuestro llamado. Mosul es la antigua ciudad que antes se llamó Nínive. Jonás prefirió tratar de huir de Dios antes que obedecer el llamado de ir allí. Ahora podía comprender lo que quizá sintiera. Durante siglos, los ninivitas se ganaron la reputación de ser el régimen más brutal del mundo entero. El profeta Nahum también les llevó a los ninivitas un mensaje de arrepiéntanse o sufran las consecuencias, lo cual resultó por algún tiempo. Sin embargo, pronto volvieron a sus traiciones. Mataban, torturaban y mutilaban hombres, mujeres y niños, y alardeaban de lo que hacían. Se sabe que llegaban a desollar vivas a las personas.
Los demás pueblos temían tantos a los ninivitas que algunas veces hubo aldeas enteras que se suicidaron en masa una vez que se enteraban que los ninivitas se dirigían hacia ellos. Hoy en día, los terroristas islámicos que gobiernan esta antigua ciudad siguen ese legado. Es difícil obviar los paralelos. Las mismas fortalezas antiguas han estado controlando a la población de allí desde antes de la época de Jonás. Ir a Mosul no sería como salir de vacaciones, eso lo podíamos dar por seguro. Hasta el hecho de llegar allí nos podía costar la vida, aunque entre Faluya y Mosul hay unos 483 kilómetros, cualquiera de las docenas de puntos de control a lo largo del camino se podían convertir en zona de guerra en un instante. Si la gente equivocada sacaba las armas y se comenzaba a disparar entre sí, casi todos los días hay un baño de sangre en uno de ellos. Los militares iraquíes dominan estos puntos de control, pero dispersos grupos terroristas se turnan en el intento de invadir esas posiciones. Los camiones suicidas cargados de bombas suelen ser las armas preferidas. En el viaje de Faluya a Mosul se rodea el lado occidental del Triángulo Sunita. La frontera se extiende desde Bagdad en el sureste hasta Ramadi en el extremo suroeste y hasta Tikrit en el norte. La mayoría de las personas en esa zona densamente pobladas son musulmanes sunitas, y todas las ciudades se hallan entre los lugares más violentos del mundo entero. Algunos analistas políticos piensan que el Triángulo se debería convertir en una de las tres naciones dentro de Irak, solo para poder sobrevivir. Dudan que tenga futuro la idea de un solo Irak. Las tres naciones se basarían en la religión, la etnicidad y los intereses políticos, una para los kurdos, una para los chiitas y otra para los sunitas. El centro de Sunistán sería el Triángulo. Gran parte del camino que va de Faluya a Mosul corre parejo al río Tigris. La forma en que los árboles ocultan el terreno, junto con los altibajos del camino, hacen imposible que las fuerzas de seguridad iraquíes arranquen de raíz los grupos tribales que causan estragos a lo largo de este antiguo canal de agua. Aún así, no me preocupé por viajar solo a Mosul para dedicarme durante un mes a caminar orando alrededor de la ciudad. Tenía suficientes contactos y amigos de la familia entre Faluya y Mosul para poder estar al tanto hora tras hora sobre estos lugares que se volvían peligrosos si lo necesitaba. Eso también significaba que tenía lugares donde esconderme y amigos a quien llamar a lo largo del camino en caso de una emergencia. Sin embargo, pensar en llevar a mi amada Khadija y mis dos queridos hijos me aterrorizaba por su seguridad. ¿Cómo me podría perdonar alguna vez si mataban a alguno de ellos en el viaje? La preocupación por mi familia se convirtió en un serio desafío para mí bastante nueva aún. En última instancia, lo único que podía hacer era confiar en Dios para el viaje y cualquier otra cosa que sucediera después del mismo. 3 meses después que Shukri reflexionara por primera vez sobre la torre de la mezquita en Mosul, las luces delanteras de su Toyota Crown de 1992 se abrieron paso a través de la oscuridad en las afueras de Faluya y comenzaron el viaje hacia Bagdad. Dentro del auto, Khadija miraba justo hacia el frente a la vez que su esposo, alerta ante los indicios de que pudiera haber algún problema adelante en el camino. Sentían que el camino era peligroso. Detrás de ellos, Sara extendió su manita izquierda a través del asiento trasero para tomar la manita más pequeña aún de su hermano Walid. En Bagdad, la familia tomó rumbo norte por la carretera 2. Una milagrosa calma se asentó sobre el auto y sus ocupantes, mientras seguían su camino rumbo a Mosul. Unos 320 kilómetros al norte, un viajero solitario llamado Abrahim al-Medina se dirigió a pie hacia la autopista de Mosul para recorrer la distancia mucho menor que había desde Erbil hasta Nínive. Ibrahim al-Medina hacía un viaje para el que no se ofreció. El árabe soltero se convirtió en persona no grata en el instante en que el gobierno de Kurdistán decidió expulsar de la región a todos los hombres árabes solteros que tuvieran menos de 30 años de edad. La ley se aprobó con facilidad y se implementó en menos de una semana.
Como sucede con la mayoría de otros grupos étnicos del Oriente Medio, los kurdos no tienen intención alguna de actuar con corrección política. La creación de perfiles es un pasatiempo, y un árabe soltero en una zona dominada por kurdos se considera una fuente segura de problemas. Ibrahim dejó caer los hombros mientras el guardia kurdo le hacía seña de que atravesara el punto de control final en la salida de la ciudad. Cuando Ibrahim entró al triángulo sunita, tenía la esperanza de que no se revelara su secreto, al menos mientras pudiera encontrar un lugar seguro donde reubicarse. Un creyente de solo 11 meses, el corazón de Ibrahim le dolía al pensar en que dejaba atrás la iglesia que llegó a ser su familia durante casi todo ese año. Su pasión por hablarles de Jesús a las personas de su Costa Coffee, el lugar donde pasaba sus ratos libres, quizás ahora fuera su perdición. Le contaba la historia de su conversión a todo el que le quería escuchar, y a los pocos meses su apartamento estaba lleno al máximo con gente hambrienta que llegaba en busca de sus estudios bíblicos que iban desde la creación hasta Cristo. 3 noches a la semana, los musulmanes kurdos que buscaban una satisfacción espiritual retaban a Ibrahim con preguntas acerca de la Biblia, de Jesús y del cristianismo en general, pero esos días terminaron. Con solo 42 kilómetros que separaban a Erbil de Mosul, Ibrahim razonó que la noticia de su conversión había llegado con facilidad a su familia. Sí, tenía razón, el reencuentro con su padre, miembro de alto rango de Eil, no saldría bien. A pesar de la distancia que había separado a los dos creyentes y el hecho de que nunca antes se habían encontrado, tanto Ibrahim como Shukri reconocían el pésimo ambiente espiritual al que se enfrentarían en Mosul por ser cristianos. También conocían la singular naturaleza precaria de su propio estatus como cristianos. Casi todos los creyentes en la región nacieron en familia de su fe. Eso producía un mínimo de tolerancia en sus virulentos vecinos musulmanes. En cambio, los dos Jonás modernos eran antiguos musulmanes que abandonaron de forma voluntaria esa fe para seguir a Jesús. Solo este hecho elevaba 100 veces el nivel de la amenaza y su seguridad. Su diserción espiritual era un imperdonable bofetón al islamismo. No obstante, a diferencia de Jonás, una vez que Dios les indicó con claridad su plan, tanto Shukri como Ibrahim se dirigieron cuanto antes a Mosul. Ninguno de los dos necesitó convencerse en el vientre de un gran pez sobre lo que se les dijo que hicieran. Un viaje en auto desde Faluya y una caminata de toda una noche desde Bril pusieron a los dos evangelistas en Mosul al amanecer. Ibrahim conocía a un amigo en quien podía confiar, Ismael, y se arriesgaría a interrumpir su desayuno para averiguar qué le esperaba en la ciudad. Por supuesto que lo saben, Ibrahim. Ismael miró a Ibrahim con el ceño fruncido desde el otro extremo de la mesa de la cocina. Eso sucedió hace cerca de un año, ¿no es cierto? Tú ya sabes que a mí no me importa nada que tenga que ver con la religión, ni me interesa lo que hayas hecho, amigo mío. Por mí, puedes pensar, creer o hacer lo que quieras que no me va a importar. Tu padre, en cambio, no ve las cosas de esa manera. Tú lo sabes tan bien como yo. Ibrahim movió su té y vio cómo el líquido daba vueltas en su taza. Ibrahim, el visitante levantó la cabeza de un golpe ante la dureza de la voz de su amigo. Tu padre ha jurado que el día que pongas un pie en Mosul va a ser el último de tu vida. Ibrahim aspiró el aire poco a poco a través de sus dientes. El hecho de llenarse los pulmones lo tranquilizó lo suficiente como para aliviar el pánico que sentía. Ve donde quieras, pero no vengas a Mosul por el amor del Dios que sea que pienses estés sirviendo, y vete ahora mismo. Desde el primer grado, Ibrahim nunca había estimado a ningún otro amigo más que al hombre que ahora estaba allí sentado, a 1 metro de distancia, suplicándole que se marchara. Él no tomó a la ligera la grave preocupación que sentía Ismael. De acuerdo, Ismael, me iré a alguna otra parte, y gracias, para mí tú eres más cercano que mi propia carne y sangre, dijo Ibrahim poniendo su cuchara sobre la mesa. Déjame usar el baño y después me marcharé de aquí. 5 minutos más tarde, en el baño del segundo piso, Ibrahim se quedó petrificado. Sus manos todavía presionaban una toalla seca contra la cara. El crujido de la madera le indicó a Ibrahim
que el marco de la puerta del frente de Ismael quedó destrozado cuando al menos 3 hombres se abrieron paso a la fuerza por ella. Se dio cuenta de que en esos momentos se producía una lucha en la habitación de abajo de donde estaba, pero no pudo ver el cuchillo de 15 centímetros de largo que amenazaba con cortarle la garganta a Ismael. Un hombre rugió, exigiéndole que le dijera dónde estaba Ibrahim. Identificó enseguida la voz de su padre. Sí, admito que estuvo aquí, alcanzó a decir Ismael, pero se marchó y se dirigió al centro de la ciudad. Mientras Ibrahim oraba para pedirle a Dios que su padre creyera la mentira de Ismael, dejó la toalla en la encimera del baño y se acercó a la ventana. La abrió con mucha suavidad y después se deslizó hacia afuera sin hacer ruido, yendo a parar al techo. En 3 silenciosos pasos alcanzó el borde y saltó el traspatio. Se alejó corriendo de la casa y se lanzó por encima de la cerca. Cuando su padre salió por la puerta del frente de la casa de Ismael como una exhalación, Ibrahim ya había desaparecido dentro del vecindario. Sin embargo, no se había dirigido hacia el centro de Mosul. Maraba, madre. Nadimaj al-Medina se dio vuelta al oír esa voz. No había oído a su hijo deslizarse por la puerta de la cocina. Madre, cuánto te he echado de menos. El rostro de la mujer perdió todo color. Tu padre va a llegar aquí en cualquier momento, Ibrahim susurró. Todavía puedes salir corriendo. Lo sé, mi dulce madre. Ibrahim extendió los brazos y se acercó a la mujer. Y gracias por la advertencia. Sin embargo, yo he venido para decirles la verdad a ti, a mi padre y a mis hermanos y hermanas. Todos ustedes deben saber esto. Nadimaj movió la cabeza y extendió el brazo derecho para impedir que él la abrazara. No, Ibrahim, no, vete por favor. Antes que Ibrahim pudiera responder, madre e hijo escucharon que se abrió la puerta del frente. En 6 pesados pasos, Jihad al-Medina apareció detrás de su esposa y miró a su hijo con el ceño fruncido. Ibrahim vio aquel cuarto como una tierra de nadie entre 2 frentes de batalla. Durante una docena de segundos, los 2 hombres se miraron el uno al otro a través de aquel mortal espacio. Padre, si me matas, yo habré terminado mi santa peregrinación. Dios me envió aquí para traerles la verdad. Ustedes son la familia que amo y nadie puede cambiar eso. Aún así, el que me hizo libre fue Jesús. Ibrahim vio como su padre hacía una mueca al oír el nombre de Jesús. No tengo miedo de morir. Jihad al-Medina miró a su hijo sin manifestar ninguna emoción. Ya veremos si eso es cierto. Al cabo de una hora, Ibrahim estaba arrodillado en la intersección que estaba junto a la esquina noroeste de la mezquita al-Nabi Yunus. Tenía las manos fuertemente atadas con cinta adhesiva detrás de la espalda y azuladas por la falta de circulación. Unos 30 curiosos que estaban en la mezquita se unieron a la familia extendida de Ibrahim en un ruidoso círculo alrededor del solitario cristiano. Uno de los hombres que invadieron la casa de Ismael en busca del hombre que ahora estaba allí, en la calle delante de ellos, le puso una venda negra en los ojos a Ibrahim. Jesús pronunció a Ibrahim la palabra que llegó a amar más que ninguna otra. Jesús, pronunció Ibrahim la palabra que llegó a amar más que ninguna otra. Perdona a mi familia, perdona a esta gente, por favor, ten misericordia de ellos. Jihad al-Medina tocó el arma de su AK-47, la frente de Ibrahim y salpicó a la turba con la cabeza de su hijo. 6 cuadras al oeste, un Toyota avanzaba con lentitud por el puente del camino al-Jamarilla, atravesando el río Tigris. Otro mensajero de Dios llegaba a Nínive. Habían pasado más de 27 siglos después que Jonás alcanzara las orillas del gran río, pero la maldad de los ninivitas antiguos aún prosperaba bajo el mando de Il, la nueva encarnación regional y más despiadada de Al-Qaeda, formado por el iraquí Abu Bakr al-Baghdadi en la primavera de 2013. Este grupo terrorista se ganó con rapidez la reputación de una brutalidad tan extrema que el propio movimiento Al-Qaeda renegó de toda conexión con él. Shukri había oído decir que los métodos de tortura de Il eran impensables, aún para los acostumbrados a las normas de Oriente Medio. Shukri, el Señor nos está concediendo su favor. Khadija miró a su esposo mientras él estudiaba el tránsito que tenía ante sí.
Sara y Walid seguían durmiendo en el asiento posterior. ¿De qué otra manera podrían explicar que hayamos llegado a Mosul sin un solo problema en ninguno de los puntos de control? Los niños durmieron toda la noche y ya estamos donde el Señor nos llama a vivir. Shukri sentía esa misma bendición dentro de los límites de su auto familiar. En cambio, fuera de él solo sentía temor y desesperanza. La disonancia espiritual que sintió todo el tiempo desde que salieron de Fallujah la noche anterior se volvió mayor aún allí, en Mosul. Guió el auto alrededor de una turba que coreaba algo en la calle que estaba junto a la mezquita. El gentío no les permitía ver un cuerpo al que le faltaba parte de la cabeza, rodeado por aquel grupo desordenado. Ibrahim al-Medina nunca se encontraría con el otro Jonás contemporáneo en esta vida. Shukri señaló el edificio religioso mientras lo pasaban. Me parece que el mejor lugar para ponerse a conversar con los musulmanes es una mezquita. También es probable que sea el más peligroso, Shukri, dijo Khadija frunciendo el ceño. Pero aquí es donde están los que buscan la verdad, mi amor. Son muchas las personas fervientes y religiosas que claman a Alá desde aquí. Y sí, hay muchos fundamentalistas fanáticos merodeando. Pero yo les hablé al imán de la gran mezquita cuando estuve aquí antes, y él no tiene problemas en permitirme que destruya Biblias. Por supuesto, me echó un discurso sobre los libros santos del islamismo y me aseguró que al leer la Biblia, los musulmanes verán que el Corán es el mayor de todos los libros y se convencerán mucho más de su perfección. Le hizo una mueca a su esposa. No sospecha que dejé de ser musulmán. Sé que terminará sabiéndolo, pero cuando eso pase tengo planes de haberme movido ya a la siguiente mezquita. Shukri le dio una palmada al timón del auto, con un entusiasmo cada vez mayor por su misión. Piénsalo, la gran mezquita ha sido un centro islámico de oración durante 10 siglos. Mosul es la segunda ciudad de Irak, y esa mezquita es su punto de unión espiritual. Con todo, a partir de las oraciones de este viernes, la gente que está allí podrá saber todo acerca de Jesús. Khadija se limitó a asentir ante el gozo que sentía su amado esposo. ¡Qué privilegiados somos, Khadija! Estamos siguiendo los pasos de Jonás y Nahum, dijo y apartó los ojos del camino. Los fijó en Khadija y le habló poco a poco. Pase lo que pase, tenemos que aferrarnos a la realidad de que Jesús nos envió a este lugar. Su plan se irá desarrollando ante nosotros. 2 días más tarde, centenares de fieles llenaron la mezquita construida un milenio antes al otro lado del río Tigris, frente a aquella donde murió Ibrahim al-Medina el miércoles. Su muerte no fue la única muerte violenta que se produjo en la ciudad esa semana. Los bombardeos y tiroteos entre Ail y las fuerzas iraquíes dejaron en las calles los cuerpos de 10 hombres jóvenes. Por lo general, las rachas de asesinos traían como resultado unas mezquitas repletas de gente al viernes siguiente. Pocos minutos antes de que comenzaran las oraciones del mediodía, Shukri Hananiyah entró arrastrando 3 cajas de Biblias en árabe a la gran mezquita de Mosul. Con su magnética personalidad en plena acción, permaneció de pie dentro de la puerta principal y saludó a los que iban llegando como si fuera el propio jefe de los imanes. Esto es para usted, y la sonrisa de Shukri resplandecía mientras le extendía un libro a un caballero de barba entrecana. Por favor, toma una. Le estaba ofreciendo una Biblia a un joven de 20 y tantos años que tenía todo el aspecto de ser un hombre apasionado. Toma, esto es un regalo. Casi todos asentían agradecidos ante el regalo de Shukri y seguían caminando mientras hojeaban el libro. Entonces, cerca de una media docena de hombres en dayas blancas fruncían el ceño al mirar a Shukri desde dentro de la entrada de la mezquita, mientras sostenían una agitada conversación que, como es obvio, tenía que ver con él. Uno de los hombres llamó a varias personas que llevaban Biblias de las obsequiadas por Shukri, pero en el mismo momento en que se formaba una pequeña multitud alrededor de las didayas, el imán dejó oír su voz por todo el amplio interior del edificio sagrado. El grupo se disipó. Shukri apenas podía creer que ese hombre tan agradable con el que conversó en su viaje de reconocimiento pudiera lanzar una diatriba tan ácida contra cada grupo de personas de Irak. Habló mal de todos, con la lógica excepción de los musulmanes sunitas.
Varios que venían retrasados entraron sin dejarse notar y Shukri distribuyó sus últimas Biblias. Se inclinó a recoger las cajas vacías que empujó detrás de la puerta abierta y se quedó petrificado ante las palabras que oyó decir al imán. Pronto Mosul será musulmán sunita al 100%. Nadie podrá impedir esta santa purificación de nuestra antigua ciudad. Cristianos, cuídense, sus días están contados. Shukri decidió que ya era hora de que se fuera para su casa. ¿Qué tal te fue en la mezquita?, le preguntó Khadija juntando las manos y aliviada al ver a su esposo en la puerta del apartamento, pero añadió con un toque de aprensión: ¿Vas a ir a la otra la semana que viene? Shukri le tomó las manos a su esposa. Mi amada Khadija, pienso que el Señor va a llamar a algunos nuevos discípulos procedentes de la gran mezquita para que lo sigan. El tiempo lo dirá, pero hoy vi rostros nuevos que hablaban de un profundo anhelo de conocer a Dios de manera personal. Por eso estaban allí, en la mezquita. Le sonrió a Khadija. Me di cuenta de que muchos se sentían emocionados al ver que tenían una Biblia. Tú conoces a los musulmanes, Khadija. Muchos son apasionados en cuanto a su fe, pero está mal dirigida y ellos no lo saben. El gran engañador ha hecho con ellos lo que ha querido hasta el momento, pero no por mucho tiempo más. Ambos esposos entraron junto a su cocina. Gracias, mi fiel esposa, por quedarte aquí para estar postrada sobre tu rostro ante el Señor, para que yo pudiera entrar así en una mezquita. La protección de tus oraciones fue esencial. Creo que voy a tener una semana más en Nur al-Din antes de pasarme a otra mezquita, dijo y luego levantó la mano derecha hacia el techo. También te estoy agradecido por el trabajo que hiciste aquí en los apartamentos. Me siento asombrado ante la cantidad de gente que ya te conoce. Por fin van a venir a cenar las dos familias de los Altos mañana por la noche. Sí, Shukri, van a venir, Khadija titubeó, pero necesito decirte que no estoy segura que sea una buena idea para que te quedes en la gran mezquita. Tengo un mal presentimiento en cuanto a eso. Lo sé, Khadija. Yo también he sentido algo. Oremos esta semana para que Dios nos dirija de una manera específica. Cualesquiera que sean nuestros planes, todo podría cambiar de un día para otro. Según dicen, Eil va a tratar de tomar el control de Mosul. Nos deberíamos dedicar a no preocuparnos por el día de mañana. Como nos dijo Jesús en el gran sermón, pase lo que pase, vamos a vivir para Él a plenitud cada uno de nuestros días. Estoy de acuerdo contigo, Shukri. Deberíamos orar, pero tengo miedo. La mujer de hablar suave miró al suelo y después a su esposa. Me temo que muy pronto me voy a quedar viuda. Lo sé, Khadija. El viernes siguiente Shukri se detuvo a la entrada de la cocina para observar a su esposa durante unos segundos. Mientras ella preparaba el té de la mañana, había notado ya la presencia de él. Amor de mi vida, buenos días. Khadija se pasó una mano por los ojos y le sonrió suavemente a Shukri, mientras él seguía hablando. Necesito hablar contigo. Por supuesto, dijo ella volviéndose y quedando de frente a su mejor amigo. El Señor me despertó esta mañana y mientras lo adoraba en oración, creo que me habló. Shukri hizo una pausa para medir la reacción de su esposa. Sentí que el Señor me decía que lo voy a ver a él hoy mismo. Khadija se quedó boquiabierta. Oh, Shukri, no. Yo no estoy lista para eso. Nosotros solos tenemos algo más de 30 años. No podría soportar la idea de perderte. Juntó las manos y se tocó con ellas la barbilla. Te lo suplico, no vayas hoy a la gran mezquita. Es viernes y ese mensaje debe significar que te van a matar cuando distribuyas las Biblias y les hables de Jesús a la gente. Pero Khadija, he estado leyendo el libro de los Hechos y el mensaje que Dios me dio también podría significar que el Señor se les va a aparecer con poder a los musulmanes que estén allí. No sé si me decía que voy a morir como mártir o que Jesús se nos va a aparecer. Se podría tratar de mi muerte, pero no estoy seguro. Este podría ser el día del paso al frente para los musulmanes de Mosul. Recuerda, en los casos de Jonás y de Nahum, todo cambió en un día porque el Señor intervino. Shukri movió la cabeza. No, Khadija. Tengo que ir hoy. Jesús dijo que debemos tomar nuestra cruz y seguirle. Si eso significa morir, que así sea. Yo estaré con él y él mismo se encargará de proveer para ti y para Sara y Walid. Ambos sabemos que esto es lo adecuado.
mi hermosa Khadija, afirmó y miró con suavidad a su atribulada esposa. Lo sabemos, ¿no es cierto? Khadija se acercó a Shukri. Sí, Shukri, lo sé. Pero por alguna razón, las verdades de estos versículos me están llegando al corazón de una manera diferente ahora. Necesito tomarme algún tiempo con el Señor esta mañana. Le rodeó la cintura con sus brazos y descansó la cabeza sobre su hombro derecho. De solo pensar que cuando salgas por esa puerta podría ser la última vez que te vea, te abrace, contemple tu sonrisa y escuche tu risa. No sé si puedo pasar por esto. Shukri le acarició la cabeza. Lo sé, Khadija. La única forma en que puedo soportar esto es saber que si este es mi último día contigo, va a ser mi primer día con Jesús. Te amo, mi dulce esposa, le dijo y le acercó así. Vamos a jugar con los niños. 15 minutos antes de que comenzara la Jumu'ah, Shukri se volvió a colocar junto al estante de los zapatos, justo dentro de la puerta principal de la gran mezquita, y como antes, su encanto aumentaba el deseo que tenía la mayoría de los que llegaban a la mezquita de recibir las Biblias que les regalaba. Varios se detuvieron para entablar una breve conversación y después entraron a la musalla, riendo por lo bajo ante una de las oportunas bromas de Shukri. Esta semana, aún antes que el imán subiera al minbar, la tercera caja de Biblias de Shukri ya estaba vacía. Todo parecía ir bien en la mezquita y no había nada que pareciera ni remotamente amenazador. Shukri esperó hasta que terminara el servicio de oración antes de marcharse. Se unió a la multitud que salía a la calle y se abrió paso a empujones por 2 cuadras hacia el sur en la calle Al-Yazini. Se preguntaba por qué el Señor le hizo sentir con tanta claridad la impresión de que ese mismo día vería a Jesús. Al llegar a la calle Nínive, giró a la derecha. Aunque la multitud había disminuido en tamaño, aún había demasiada gente allí para notar la presencia de alguien en particular. No había dado ni 10 pasos desde la esquina cuando una mano lo agarró por el hombro y tiró de él hacia atrás. Shukri giró hacia esa mano. 6 hombres vestidos con dashas surgieron de entre esa corriente de personas y formaron un círculo a su alrededor. Bajo 3 de las dizayas, Shukri pudo notar el bulto distintivo de unas AK-47. Extendió su mano izquierda hacia esos hombres. Creo haberlos vistos la semana pasada en la mezquita, pero no tuve la oportunidad de presentarme, les dijo sonriente. Soy un mensajero del Señor Jesucristo. El hombre que agarró a Shukri sacó un jambilla de debajo de su túnica. La luz del sol se reflejó en la hoja y el hombre le devolvió la sonrisa. Nosotros somos de Il. Un mensaje de Khadija. Cuando me llegó la noticia de que torturaron y asesinaron a Shukri, estuve paralizada por completo por cerca de 1 hora. ¿Cómo podría batallar contra la voluntad de Dios? Él nos envió a Shukri y a mí a Mosul para que lleváramos la fragancia de Cristo a esta ciudad tenebrosa y malévola, y nosotros oramos y razonamos que nos martirizarían algún día por nuestro glorioso Señor y que eso sería un honor. Sin embargo, ahora que Shukri se marchó de verdad, nada de eso parecía tan honorable. Les digo estas palabras varios meses después de perder a mi amado Shukri. No estoy segura de que me hubiera podido serenar antes para expresar mis sentimientos. Me duele no tenerlo conmigo. Me es difícil expresar con palabras lo mucho que echo de menos a mi esposo. Él me amaba con el amor de Cristo. Y mis pequeños, Sara y Walid, se sintieron perdidos sin su amoroso Abu. Sin embargo, la gracia del Señor está reconstruyendo sus destrozados corazones. Con todo, es necesario que sepas esto. No nos vamos a marchar. Dios nos puso en Irak, y aquí es donde nos vamos a quedar. Tal vez tú también tengas un llamado a perseverar en algo que te ha llamado Dios. Estoy convencida de que tenemos el deber, como siervos del Altísimo, de permanecer, irnos o seguir haciendo cuanto Él nos indique, mientras Él no nos diga otra cosa. Además, quiero que sepas que las 2 parejas que visitaron nuestro hogar después del primer viernes de Shukri en la mezquita se convirtieron en seguidores de Jesús. El día en que creyeron, nosotros les enseñamos a testificar de su fe.
Y en estos momentos somos 23 los que adoramos a Jesús en medio de la noche. ¿Peligroso? Sí. No obstante, hay muchos más que están interesados en conocer a nuestro maravilloso Salvador. Le tienen un miedo desesperado a él y necesitan la esperanza que les da el Evangelio. Al quedarnos en Irak, demostramos que Jesús es nuestro protector y que no tememos las siniestras obras de los hombres. EIL es el grupo terrorista más sanguinario, tal vez de todos los tiempos, y nosotros nos mudamos a Erbil. EIL nos dio a escoger entre estas cosas: convertirnos al islamismo, pagar el impuesto llamado jizya, marcharnos o morir. Yo estaba lista para ir a ver a mi Jesús y también para ver de nuevo a Shukri, pero pensé en los niños, así que nos mudamos. Aún se necesitaba la presencia de Cristo en Mosul, y te aseguro que los cristianos volveremos allí algún día. Shukri fue un tesoro terrenal que también voy a tener en el cielo. Mientras tanto, hay muchas cosas suyas que echo de menos. Su pasión por Dios es lo primero que me viene a la mente. Después de ella, bueno, me encantaban sus bromas. Era capaz de eliminar la tensión en cualquier situación, usando su sentido siempre presente del humor, y supongo que también echaré de menos su imborrable sonrisa. De lo que me resulta más difícil de hablar, sin embargo, es de la forma tan cruel en que los miembros de EIL torturaron a Shukri antes de morir. Le cortaron todo el cuerpo con sus dagas, antes de dispararle por lo menos 10 veces en la cabeza y el pecho. Lo arrastraron desde allí y lo sepultaron en una parcela arenosa. La policía me llamó a la escena para que identificara el cuerpo de Shukri, y cuando llegué ya lo habían sacado de su poca profunda tumba. Me mostraron la nota que EIL le enganchó en la camisa de Shukri, y me dijeron que cuando lo hallaron, su mano derecha estaba fuera del suelo y señalando hacia el cielo. Solo una cosa me ayudó a soportar el espectáculo de mi amado Shukri tirado en el suelo, ensangrentado, lleno de golpes y sin vida. Estaba sonriendo.